Buenas licenciados y compañeros, este grupo que está conformado por Eduardo Lozano, Ariel Silva, Johan Cajape, José Alcántaro, Ariana Mora y en persona Alexander Pico, le vamos a explicar sobre el frenado bancario. El frenado bancario fue un proceso más importante en la economía de Ecuador y también fue una mancha negra de corrupción y expansión. Mi compañero le va a mostrar con más detalle cómo fue que afectó a las personas, familiares o vecinos de esta situación. Empezamos esta entrevista acerca sobre el feriado bancario. Voy a hacer varias preguntas a mi compañero acerca a ver qué él sabe sobre este tema. En primer lugar, ¿qué es para usted el feriado bancario? Bueno, yo entiendo por feriado bancario a una crisis que sucedió en el año 1999, en que consistió en el cierre temporal de todas las operaciones bancarias. ¿Con qué objetivo? Como tal, congelar los depósitos de los ciudadanos para evitar un colapso financiero y también reducir las grandes pérdidas económicas que estaba recibiendo el país por esa época. Recordemos que antes del feriado bancario, Ecuador se había endeudado de gran manera por los préstamos realizados pensando que iban a lograr pagarse por la exportación de petróleo. Como tenemos entendido, cerca del año 2000 y 1999, que sucedió este feriado bancario, hubo una gran caída en los precios del petróleo, evitando que se pueda concretar el pago de los mismos, de los préstamos, y pues sucedió lo que es conocido como el feriado bancario. La siguiente pregunta acerca sobre el feriado bancario es: ¿qué ocurrió durante el feriado bancario? Bueno, para empezar, una de las cosas que ocurrió durante este feriado bancario fue que el gobierno dio la orden de cerrar las instituciones financieras, tanto como puede ser un ejemplo los bancos o sitios donde se imprimían el dinero, en este caso, que en su época eran el Sucre. Congeló los depósitos de los ciudadanos ecuatorianos, es decir, no se podía ingresar ni tampoco retirar el dinero, prácticamente como si hubieran encarcelado todos los ingresos de todos los ciudadanos, con el fin de que no hubiera movimiento de dinero y no se realizara en este caso una conversión, que recordemos que el feriado bancario se sucedió para el paso a la dolarización, que la gente retirara su dinero y pueda convertirlo en dólares antes de que se devaluara tanto la moneda. La siguiente y última fue: ¿cuáles fueron las consecuencias del feriado bancario? Bueno, entre las consecuencias que sucedieron por este feriado bancario, como ya antes llegué a mencionar, varios de los ingresos que tenían acumulado durante años varias familias fueron completamente desaparecidos en un segundo. Por ejemplo, podrían tener aproximadamente 25 o 250 mil sucres, una familia ahorrados a lo largo de su vida, y todo esto se convertían en un aproximado de 30 a 40 dólares, que no era nada para la situación actual, por lo que ahí ya empezamos con una de las grandes consecuencias, que es que aumentó la pobreza en todo el Ecuador. También desencadenó la dolarización, que eso es uno de los puntos buenos que puedo llegar a ver del feriado bancario. En la actualidad, el Ecuador se rige bajo la moneda dólar, del dólar estadounidense, por lo que sucedió en este feriado bancario. Bueno, muchas gracias por su entrevista. Una entrevista con Narcisa Quiroz, una de las afectadas del feriado bancario. Le pregunto, ¿cómo le afectó esto a su familia? A mi familia nos afectó económicamente y emocionalmente, ya que perdimos los ahorros de nuestra vida, que con tanto trabajo uno guardó su dinero para su vejez, pero todo se termina en un instante. ¿Y qué fue lo más difícil de afrontar? La pobreza, porque no alcanzaba el dinero. No le alcanzaba para nada. Para nada, pues ya no teníamos plata, pues. ¿Y qué pasó con sus ahorros? Se los llevó el banco, no me devolvieron nada. A continuación vamos a hacer una entrevista a un familiar que vivió estos momentos, tanto de circunstancias muy difíciles en el país como fue la crisis del cierre bancario en el Ecuador. Nos encontramos aquí con Lina Zambrano. Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me gustaría saber primero, ¿cómo era tu situación económica antes del feriado bancario en el país? Tenía un salario muy cómodo, ganaba 1 millón de sucres. Y cuando se dio este feriado bancario, ¿cómo te afectó a ti y a los miembros de tu familia esta situación? Justamente antes de que pase esto del feriado, había sufrido un accidente, en lo cual que
obligaba a que tenga una jubilación adelantada por accidente de trabajo. Entonces estaba con una pensión de jubilación muy cómoda porque estaba en base a ese millón de sucres que yo ganaba. En el momento en que pasa el feriado bancario y que esto desemboca en que se cambia de sucre a dólares, ese millón de sucres se quedó en nada y ya luego no alcanzaba, digamos, ni para comprarlos al menos. Entonces dejaba en una situación muy apremiante porque con 40 dólares pues nadie puede pagar arriendo, servicios básicos, comer y todo esto. Y estaba en un momento en que tenía que recuperarme de un accidente que fue muy fuerte y que me llevó como 15 años más o menos en poder recuperar. Difícil la situación, ¿no? ¿Y qué consecuencias futuras trajo esta situación de cierre bancario tanto para ti como a tu familia en sentido económico y social? Pues eso indicó a que mi mamá, que para ese entonces ya era viuda, tuviera que trabajar más, y ella, después de que llegaba de su trabajo, seguía trabajando más todavía para poder solventar todos los gastos de casa. Se tenía que hacer todos los localitos para poder venderle a los vecinos. De esa manera pues ella contrataba todo lo que se necesitaba para poder mantener a la familia. Algo difícil, ¿no? Pues en ese momento. Y por última pregunta, ¿tú crees, desde tu punto de vista, pues claro, que si se pudo haber dado otra solución a este problema del feriado bancario para poder tal vez darle otra cara al presente actual del Ecuador? El problema que tuvieron los bancos en ese momento es que ellos no habían guardado suficiente respaldo. Entonces, en el momento en que tú tenías que sacar dinero, por ejemplo, teníamos dinero en el banco que ya no existe, y algunos de los bancos que ya no existen. Entonces tú tienes que esperar a que el gobierno pueda poner del dinero para que las personas que tenían cuentas se les devuelva lo que habían ahorrado. Entonces, después de esta crisis, los bancos, digamos que aprendieron la lección y aprendieron que deben tener un dinero adicional en caso de pase una cosa similar, y entonces con ese dinero guardado pueden salvar la situación, que ya pasó. ¿Cuándo pasó eso? Justamente cuando vino la pandemia. Entonces, como los bancos aprendieron la lección, tenían el guardado, y por eso es que cuando el gobierno le dijo que había que ayudar a las personas que habían hecho préstamos, que no podían pagarlo, que les den un tiempo y que pudieran ayudarlos. Entonces, de ese dinero guardado que tenían los bancos, es que pudieron ayudar a las personas cuando pasó la pandemia. O sea, el problema económico más fuerte en realidad ni siquiera fue el feriado bancario, fue la pandemia. Y el ecuatoriano, quiero o no, es un ciudadano de bríos, que sabe salir en medio de la crisis, porque Ecuador siempre ha tenido que enfrentar situaciones muy adversas. Entonces, en realidad, el feriado bancario no ha sido la crisis más difícil. Te reitero que la más difícil fue la de la pandemia, y ahora la que estamos viviendo con apagones, con inseguridad y con falta de dinero. Y sin embargo, el ecuatoriano sigue con mucha fuerza trabajando y buscándose la manera de poder seguir adelante. El ecuatoriano nunca se da por vencido, siempre lucha, siempre sigue adelante, y tanto es así que muchos economistas ven a los ecuatorianos como un estudio y un ejemplo de cómo salir de crisis. Muchas gracias, Lina, por darme esta entrevista. Espero que así mismo también todos los ecuatorianos puedan también seguir ese ejemplo, pues, ¿no? Esta fue la entrevista con Lina Zambrano. Yo soy José Alcántaro. Muchas gracias. En conclusión, el feriado bancario marcó un capítulo crucial en la historia económica del Ecuador,
dejando lecciones profundas sobre la importancia de la transparencia, la regulación financiera y la protección de los ahorros ciudadanos. Aunque las medidas tomadas buscaban estabilizar la economía, también evidenciaron las consecuencias sociales y económicas de las decisiones políticas y financieras mal manejadas.